Hola a todos, bienvenidos a una nueva sesión en Práctica Test. Hoy veremos el tema los principios de la conducción. Esta sesión será asincrónica, así que a todos quienes se están conectando ya les damos un gran saludo y a quienes se vayan sumando a la sesión les vamos a ir comunicando que es una sesión asincrónica. Bien, así que por lo tanto no tendremos test hoy, pero sí tema muy interesante, los principios de la conducción. Vamos a revisar de qué se tratan estos principios de la conducción, que nos enseñarán sobre el vehículo y sobre algunas leyes físicas. Primero, vamos a contarles que nuestro tema, los principios de la conducción, en el libro Nuevo Conductor, se dividen en funcionamiento del automóvil, la energía y las leyes físicas y la seguridad pasiva. Vamos entonces al primero, funcionamiento del automóvil. Y para poder explicar las normas generales del funcionamiento del automóvil que explica el libro Nuevo Conductor, bien, nosotros utilizamos un ejemplo. Este ejemplo es comparar al vehículo con el cuerpo humano. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo humano es una gran creación, un gran sistema. Y el vehículo también es un sistema. Entonces tienen muchas similitudes que vamos a ir descubriendo. Comencemos. Lo primero es señalar que el motor es el corazón del vehículo. Bien, así como nosotros tenemos corazón y necesitamos nuestro corazón para vivir, el vehículo necesita el motor de la misma forma, con la misma importancia. Bien, ahí es donde está la clave esencial. Entonces, para poder explicar a grandes rasgos cómo se conectan, cómo funciona, qué es lo que hace el motor, les vamos a contar que esta pieza que yo estoy moviendo ahora en este momento es un motor. Bien, un motor que funciona con inyección y que genera explosiones, combustión en su interior, controlado. Y esa combustión genera una energía que todos estos complejos sistemas transforman en movimiento, en giro. Bien, giros que se miden en RPM, que significa revoluciones por minuto. Bien, eso es lo que produce el motor. ¿De acuerdo? Veamos ahora lo siguiente. Entonces, continuamos. Esta energía que se produce dentro del motor, que se transforma en giro, que se mide en RPM, revoluciones por minuto, uno las puede visualizar en un indicador que se llama tacómetro. El tacómetro nos va a marcar 1 o 2, que se multiplican por 1000. Significa que son 1000 o 2000 revoluciones, bien, por minuto. Entonces, el motor, que es la pieza que aquí tenemos, se ubica en la parte delantera de la mayoría de los vehículos. La mayoría lo tiene en la parte delantera. Lo que ustedes ven acá, que es el soporte de las ruedas y que soporta también al motor, se llama chasis. Bien, esa base es el chasis. Entonces ahí yo tengo el motor ya ubicado, lo muevo de nuevo para que lo vean. Y desde aquí el motor envía esta fuerza a un sistema que ahora estoy conectando, que va a lograr conectar y desconectar esta energía que el motor está enviando hacia las ruedas para variar la relación de giro y de esta manera poder lograr tener ciertas velocidades versus ciertas fuerzas. Bien, entonces aquí ustedes claramente ven la palanca de cambio, ¿cierto? Nuestro sistema de distribución. Bien, y finalmente el motor. Entonces, si yo hiciera un resumen de cómo funciona a grandes rasgos, para que todos lo podamos comprender, entra el combustible, ¿cierto? El combustible se envía al motor, en el motor se genera la combustión, explosión controlada, ¿cierto? Se transforma en energía de giro, que sale por acá, ahí está, y se conecta a estos ejes que finalmente llevan este giro a las ruedas. Bien, entonces el motor genera esta energía es el giro, las revoluciones por minuto. Yo puedo variar esa relación con los cambios, ¿cierto? Y puedo dar mayor o menor fuerza o menor o mayor velocidad al vehículo. ¿De acuerdo? Esa es la generalidad para tener una idea. Luego vamos a pasar rápidamente a una parte específica del vehículo, que son los neumáticos, ¿ya? Y al respecto vamos a señalar lo que aquí ya está anotado, que es que los surcos que tienen los neumáticos, que son estos dibujos, que ahora voy a marcarles para que ustedes vean, los dibujos que van acá,
deben tener una profundidad específica, una profundidad mínima de 1,6 milímetros. Menos de eso, el neumático ya no está en buenas condiciones. Y una profundidad ideal de 3 milímetros. Bien, ahora también es importante destacar que estos mismos dibujos tienen una finalidad. Ejemplo, estos que están hacia los costados, todos ellos pretenden, y de hecho así se hace, ¿cierto? Lo logran, que cuando hay una capa de agua en el suelo, el neumático pueda, a través de estos dibujos, sacar el agua. ¿Sacarla de dónde? Del contacto que tenga con la calzada. Entonces, para eso son estos surcos. Por eso es muy importante que se mantengan en buenas condiciones. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacernos una pregunta. Bueno, varias, pero comenzamos con una. ¿Cada cuánto se debe cambiar el aceite de un vehículo? Ahí la mayoría ya nos están diciendo, según lo que indique el fabricante. Dentro del libro Nuevo Conductor siempre vamos a tener ese criterio en base a estas mantenciones, según lo que indique el fabricante. Reemplazo de alguna pieza, según lo que indique el fabricante. Bien, entonces, ¿cada cuánto se debe cambiar el aceite? Según lo que indique el fabricante. Luego, ¿qué líquido se ocupa para enfriar? Algunos también lo deben estar escribiendo. Sabemos que se ocupa líquido refrigerante con anticongelante. Nunca agua de la llave, ¿cierto? Y finalmente, si falla una luz, ¿qué se puede haber quemado aparte de la ampolleta de este foco o de esta luz? Un fusible que es parte del sistema eléctrico, ¿cierto? Puesto que el vehículo tiene distintos sistemas. Aparte de lo que ya estábamos viendo con el motor, hay otros sistemas muy específicos como el sistema de lubricación. ¿Qué es lo que pretende? ¿Qué es lo que busca? ¿Cuál es el objetivo del sistema de lubricación? Es minimizar el desgaste, el roce entre las piezas móviles, estas piezas metálicas que están dentro del motor. ¿De acuerdo? Minimizar el desgaste, minimizando el roce de las piezas móviles. El sistema de refrigeración, aunque su nombre pueda parecer exagerado, ¿cierto? No pretende refrigerar el vehículo. Lo que pretende es mantener una temperatura en equilibrio, ¿ya? Porque el vehículo tampoco funciona en frío, sino que una temperatura en equilibrio. Por eso es muy importante el tipo de líquido que utilicemos. El sistema de escape es a través del cual se liberan al medio ambiente, tristemente porque es contaminante, aquellas sustancias que no pudieron ser utilizadas para generar energía de giro. Bien, se utilizaron en el proceso inicial y luego se tuvieron que desechar a través del escape. El sistema de combustible, lo dijimos, muy necesario porque ahí comienza todo este movimiento. Desde que el combustible está en el vehículo cuenta con el material para generar la combustión, o sea, el combustible, ¿cierto? Y finalmente el sistema eléctrico, sistema que permite desde el encendido del vehículo hasta todos los sistemas actuales que funcionan a través de la electricidad en el vehículo. Bien, vamos a la siguiente. Ahora nos vamos a hacer otras preguntas. ¿Qué es conducir enganchado? Conducir enganchado es conducir en un cambio, en una marcha puesta. O sea, voy en primera, voy en segunda o voy en tercera. Nunca voy en neutro. Bien, entonces por eso en las pendientes es necesario ir enganchado, porque si usted va en neutro, pierde el control del vehículo. La idea es no perder el control del vehículo. Entonces ahora vamos a nombrar algo en relación a lo que mostramos cuando hablamos del motor, ¿cierto? Vamos a nombrar las marchas y la dirección. Entonces, fíjense bien, marchas y dirección. Primero, embrague. El embrague, como lo habíamos visto, es un sistema que desacopla, desconecta el motor. Al desconectar, yo puedo hacer cambios y volver a conectar. Entonces, cambio la relación que hay de fuerza y de giro para transmitir a las ruedas. Bien, como tal cual como se hace en una bicicleta. Caja de cambios, aquí tenemos solo la palanca de cambios, que es lo visible, que es lo que yo voy a utilizar como herramienta para pasar de marcha, cambiar de marcha. Bien, sistema de transmisión, como lo habíamos visto en el esquema también, va a ser aquel que se va a encargar de transmitir esta energía de movimiento, este giro, desde el motor hacia las ruedas. Y finalmente, sistema de dirección, para, obviamente, direccionar la trayectoria del vehículo. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente. Ahora, nuevas preguntas. ¿Qué presión deben tener los neumáticos? ¿33, 35, 32? No, lo que indica el fabricante. ¿Dónde se encuentra esa indicación? En el marco de la puerta del conductor.
¿Qué profundidad deben tener los surcos de los neumáticos? Ya lo respondimos, ¿cierto? Todos ya se lo aprendieron. Mínimo 1,6. Ideal 3 milímetros. ¿Cómo deben estar los espejos? Muy buena pregunta. Cóncavos, ¿cierto? Aparte de limpios, bien ajustados. Siempre deben estar disponibles para la utilidad que se da al conductor al utilizarlos. ¿Bien? Ahora, vamos a hablar sobre seguridad y confort. ¿Por qué se relacionan estos dos conceptos? Seguridad debería ser lo más importante, ¿cierto? Pero en realidad estar confortablemente funcionando a través de cuando estamos manejando un vehículo es importante para evitar el estrés, porque quien no va cómodo, sobre todo en largos trayectos, se estresa, se agobia. ¿Y qué produce eso? Que disminuya la seguridad al cometer muchas faltas, ¿cierto? O actuar de manera errática. Entonces tienen muchísima relación. Y comenzamos con el amortiguador. Los amortiguadores. ¿Para qué sirven los amortiguadores? Para minimizar las irregularidades del terreno, evitar que se traspasen tan fuertemente al habitáculo del vehículo. Bien, los frenos, que obviamente son seguridad activa, bien, porque evitan un accidente. Actualmente tenemos discos aquí están los discos con pastillas de freno, discos ventilados, etcétera. Hay mucha evolución al respecto de los frenos con ABS que ya van a ser una obligación prontamente. Luego tenemos los neumáticos que ya los analizamos, los espejos también, luces traseras, rojas, naranjas y blancas. Blancas de retroceso, las naranjas de destellante viraje y dos luces rojas fijas. Bien, luces delanteras, luces que permitan proyectar una luz alta y luz baja, dos tipos de luz, más las luces de viraje, ¿cierto? Entonces, muy bien, ya se entiende eso de las luces. Vamos al siguiente. Y aquí lo tenemos. El siguiente es este. Perfecto. Vamos a hablar de la energía y las leyes físicas. Energía y leyes físicas, tres de ellas. Bien, no son tan difíciles, no se asusten por favor. Uno se llama inercia. ¿Qué significa la inercia? Y este ejemplo lo fabricamos para explicar cómo el, aquí está desde atrás, el ciclista, ¿cierto? Al tener un impacto con un vehículo, podría pasar sobre el vehículo. ¿Por qué? Porque el cuerpo está impulsado a través de la fuerza de la inercia a continuar recto. Siempre hay una idea de continuar recto. Por eso podría existir esa proyección. Respecto a la gravedad, no hay mucho que decir, ¿cierto? En cuanto a la masa y la inclinación, debería haber movimiento por gravedad. Y finalmente, el que puede parecer el cálculo más enredado, que es la distancia de detención. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver esto. Y aquí tenemos ya un vehículo, ¿bien? Y después les voy a hablar de esos peatones que están ahí al costado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Aquí vamos a hacer el ejercicio de calcular la distancia de reacción, la distancia de frenado, ¿bien? Entonces, lo primero es señalar que existen dos distancias desde que el conductor ve un problema y comienza a pisar el pedal de freno, ¿bien? La primera parte, de aquí lo estoy ya sumando, ¿cierto? La primera parte se llama distancia de reacción. Primer punto. Distancia de reacción. Que para evitar confundir los conceptos ponemos solamente reacción. Ahí está. Para poder poner la reacción necesitamos saber a qué velocidad va este vehículo. Entonces vamos a dejar una velocidad de unos 70 kilómetros por hora. ¿Ya? 70 kilómetros hora. Ahí lo tenemos. ¿Qué significa la reacción? La reacción es el tiempo, ¿cierto? Que se demora un conductor en pisar el pedal de freno. Y mientras ese tiempo ocurre, obviamente el vehículo continúa avanzando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto se demoran los conductores en promedio en reaccionar? Permiso. Se demoran un segundo. Entonces, ¿cómo se calcula? Yo tomo la primera cifra de la velocidad, que es 7, y la multiplico por 3. Entonces yo de inmediato digo 3 por 7, 21. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. 3 por 7, 21. Esa distancia se llama distancia de reacción. Bien, la primera distancia.
Entonces aquí tengo esta distancia de reacción que son 21 metros, ¿cierto? Hasta ahí ocurrieron 21 metros, mientras el conductor miró un problema, pisó el pedal. Antes de empezar a pisar el pedal pasó un segundo, ¿bien? Y el vehículo avanzó 21 metros. Es muchísimo. Luego debo calcular, nuestro segundo cálculo se llama frenado, que es la distancia de frenado. Y vamos a utilizar la versión simple para este ejercicio, ¿cierto? Que es tomar el mismo 7 y en esta ocasión multiplicarlo por 5. Entonces yo digo ahí 35. Eso es la distancia después de que el conductor pisó el pedal y el vehículo empezó a echar a andar todos sus sistemas para lograr detener el movimiento. Eso se llama distancia de frenado. Y son 35 metros más acá. 35 metros, ¿cierto? Y finalmente tengo la distancia de detención. Entonces la detención, ahí está, es la suma de ambas. Entonces digo 56, tengo, ahí hay 56, exactamente. 20 más 30, 50, 56 metros, ¿cierto? Está correcto. Ahí está, 56 metros. Entonces en total, 56 metros. Esa fue la distancia completa de detención. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a darle sentido. ¿Sentido por qué? Aquí lo voy a mostrar. Porque tenemos de fondo una imagen, ¿cierto? Que ahora voy a empezar a agrandar. Y esta imagen nos dice que los peatones con distinto tipo de ropa se ven a distinta distancia dependiendo de las luces que uno esté utilizando. Es así como con luces bajas, la ropa oscura permite ver a un peatón solo a 25 metros de distancia, a un peatón con ropas claras a 60 metros de distancia y un peatón con ropa reflectante a 125 metros de distancia. Entonces, esto nos demuestra rápidamente, aunque eso está en el tema de condiciones especiales, cómo es tan importante tener conciencia del frenado, tener conciencia de la velocidad y cuánto espacio voy a requerir si es que tuviera que frenar de emergencia. Y finalmente, ahí quedaron los dibujos que los sacamos de inmediato, llegamos a la seguridad pasiva. Seguridad secundaria, ¿ya? Seguridad no activa. ¿Cuál es esta seguridad? Esta es la seguridad que uno utiliza por precaución, porque si no tiene un accidente, probablemente no presten tanta ayuda, aunque sí pueden prestar ayuda fuera de accidentes, ¿bien? Que son el cinturón de seguridad, el apoyacabezas a la altura de los ojos, ¿bien? Y el airbag, señalando que si tengo airbag, igual tengo que usar cinturón de seguridad, ¿de acuerdo? Esto se llama seguridad pasiva, ¿por qué? Porque minimiza las consecuencias de un accidente. Es decir, si yo voy con cinturón de seguridad, no evito un choque, sino que evito los problemas que hay después del choque. ¿Bien? Entonces lo mismo ocurre con el airbag y con el apoyacabezas. Esto es la seguridad pasiva. ¿De acuerdo? Espero que haya sido un gran aporte a su preparación del examen y nos vamos a ver si mañana de forma sincrónica. Esta sesión fue asincrónica, por eso muchos se están preguntando qué es lo que ocurrió. Fue asincrónica y espero que sea un gran aporte para todos, un gran aporte. Nos vemos mañana. Mañana de forma sincrónica, en vivo. Bien, porque tenemos que empezar a revisar 2 temas un día, de aquí al viernes, porque tuvimos un día feriado. Así es que estén todos muy bien y nos vemos prontamente.